El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy gloria, honra y alabanza a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, hay un gozo en mi corazón en este día por la obra que tú has hecho en nuestros corazones. Y anhelo también que este gozo sea el mismo o mejor en aquellos que hoy se acercan a escuchar esta palabra, porque tu Espíritu Santo cambiará sus vidas. Señor, yo te pido que sea un cambio trascendental para que sean parte de tu iglesia y transformen al mundo. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, de los versículos 1 al 10 nos dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas, padres livianos, hijos livianos. La formación de personas es algo que edifica a quien tiene el privilegio de cumplir con tan noble tarea, pero también es una labor muy difícil cuando la persona que está siendo llevada en ese proceso no cumple con los dos únicos elementos que se necesitan para ello: disposición de corazón y compromiso para asumir el reto. Muy claro se ve esto en todos los niveles de las diferentes esferas de la sociedad, y cuanto más en la familia, que es el núcleo de ella. La Biblia nos presenta a 3 personajes que conforman una familia sacerdotal, cuyo compromiso era servir a Dios en los oficios más sagrados, como lo es el altar, quienes incurrieron en una liviandad espiritual tal que no discernieron el pecado tan grave que había en sus vidas, manifestado en el radio de acción del tabernáculo de reunión y a la vista de todo un pueblo, que ante las quejas manifestadas en la persona del jefe de la familia se sentían impotentes y asombrados para actuar. Tales personajes fueron Elí, el sacerdote padre, y sus hijos Ofni y Finis. Dice la escritura en el primer libro de Samuel: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Nos muestra esta declaración
que el pecado de fornicación y la irreverencia de las cosas sagradas del altar eran tan aberrantes que lo hacían sin el menor temor de Dios, ni la más mínima vergüenza, hasta el punto que era una afrenta para todo Israel. La Escritura comienza citando que el padre de los jóvenes fornicarios era muy viejo, y quizá por esto se aprovechaban para cometer toda clase de pecados. Al oír esto, Elí les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El haberles inquirido acerca de su mal comportamiento demuestra que aunque era muy anciano y no podía movilizarse con rapidez para vigilar sus pasos, dice la Biblia que podía oír tales quejas de un pueblo contra sus 2 hijos, lo que le llevó a abordarles por su pecado. Hasta aquí todo parece ser una actitud correcta de parte del anciano sacerdote Elí, pero era tan liviana la exhortación de su padre que el Señor le tuvo que hablar por medio de un profeta diciéndole que si no lo había escogido para que fuese sacerdote sobre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sacrificios santos y sus ofrendas santas, que él había mandado ofrecer sobre el tabernáculo, y que por qué había honrado a sus hijos más que a su Dios. Y le sentenció con advertencia santa de la siguiente manera: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Toda aquella liviana manera de corregir Elí a sus hijos, y toda la liviana manera de actuar de sus hijos, por no obedecer a su Dios, que los escogió para servirle santamente, les acarreó finalmente la muerte, como dice la Escritura. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si Elí hubiese exigido a sus hijos la santidad requerida, no hubiese perdido ni él como padre ni ellos como hijos, porque de padres livianos, hijos livianos, y la liviandad en la familia traerá la muerte de todos. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Generalmente, cuando una persona se compromete a realizar cualquier proyecto, compromiso, evento, etc., y por cualquier motivo ajeno a su voluntad, al presentar las excusas respectivas a las personas involucradas, la frase más característica que sale a relucir es la siguiente: aceptamos sus excusas. Sabemos que tuvo las mejores intenciones, pero no bastan, porque nos quedamos esperando con gran anhelo lo que prometieron. Y basado en esta introducción, Dios quiere hablarnos hoy un mensaje al cual he llamado: las buenas intenciones no bastan. Y no bastan, número 1, cuando no son consultadas con Dios y cuando hacemos uso de nuestra propia opinión. Nos dice la Biblia en segundo libro de Samuel capítulo 7, el versículo 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Cuando no consultamos con Dios y hacemos uso de nuestra propia opinión, las buenas intenciones que tengamos como el rey David de hacer grandes cosas por la obra de Dios, por nuestra familia, por nuestros proyectos, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, por nuestro estudio, entonces tendremos consecuencias bastante funestas. Y tendremos también personas que nos van a hablar de parte de Dios para corregir eso que hay en tu corazón, que tiene muy buenas intenciones, pero que si no la consulta con Dios y te apoyas en tu propia opinión, entonces pasarás una vergüenza. Nos dice la palabra del Señor: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto sería la palabra
para David en su tiempo, pero de pronto la ignoró porque habían unas grandes intenciones de hacer grandes proyectos para la obra de Dios, pero también pueden ser las palabras para ti, que tienes grandes intenciones y buenos proyectos, no solamente para Dios, sino en el nombre de Dios para tu familia y para todos los demás aspectos que rodean tu propia existencia. Las buenas intenciones no bastan, amigo mío, cuando no son consultadas con Dios y cuando nos apoyamos en el consejo humano. Nos dice la Biblia. Entonces el rey David le dijo al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Es bueno tener amigos, y mucho más si pertenecen a nuestra línea espiritual, es decir, a nuestra línea del cristianismo. Pero no podemos confiar los proyectos y las buenas intenciones que hay en nuestro corazón a las personas que, siendo muy espirituales, no pueden resolvernos si no consultamos con Dios. Y David se hallaba descansando de tantas pruebas que le produjo la guerra, sin que nadie le turbase su reposo ni le acosase para salir al campo de batalla. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una calma como la que estaba viviendo en el reposo de su gran palacio, en donde podía meditar en las cosas de Dios y en su palabra. Fue así como pensó en edificar casa que glorificara el nombre de Dios, y por eso ya había edificado casa para sí y tenía una ciudad para que su pueblo disfrutara. Él consideró la opulencia de su residencia con la humilde morada del toldo, entre el cual se encontraba el arca de Jehová. Y esto lo confrontó de tal manera que pensó en construir un templo digno del nombre del Señor. Y aunque esto era bueno, y aunque eran buenas intenciones, las buenas intenciones no bastan. Estas eran suficientes razones para que lo que había en su corazón llegase a materializarse como un proyecto para Dios. Eran buenas sus intenciones, pero cuando éstas no se consultan con Dios, sino con los hombres, no bastará. Son meros proyectos espirituales que no tocan el corazón de Dios. Es más, no le agradan. Y eso fue lo que sucedió en este relato del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y la preocupación de David era importante, como tiene que ser la preocupación del pastor y de la iglesia hoy, que tengan un buen templo en el cual todas las almas que crean que hay un Dios maravilloso arriba en los cielos también lo puedan disfrutar en la tierra, juntándose todos en una buena congregación. Las personas de Dios no pueden disfrutar con sosiego de sus comodidades mientras que ven la iglesia de Dios en apuro y bajo densas nubes. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo David, solo que consultando al Dios de los cielos y no a los hombres del Dios de los cielos. Las personas de Dios no podrán tener sosiego en la comodidad de sus buenas intenciones si no han orado a Dios para que lo que hay en sus corazones les dé verdadero reposo, una verdadera paz que les dé luz para realizar sus proyectos. David, en vez de comunicar su pensamiento a Dios, lo hizo a un hombre de Dios, cual es el del profeta Natán. Se lo dijo para que por medio de él conociera la mente de Dios. En verdad, era una buena propuesta, pero no era evidente que fuera la voluntad de Dios que David hubiese de emprender el proyecto de construcción del templo. Y es así como algunos creyentes andan con un desasosiego tal por ver satisfechos los anhelos de su corazón, que consideran que las personas más espirituales de su comunidad podrán resolver lo que a Dios le corresponde hacer. La Escritura nos dice: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Recuerda que Dios es el conducto regular y primario por excelencia al que tienes que consultar, y Él tendrá siervos que confirmarán si lo que hay en tu corazón le agradará o no le agradará. Las buenas intenciones no bastan.
por este segundo elemento que quiero compartirte. Cuando la persona que consultas no te aconseja en el nombre de Dios, es decir, no viene de parte de Dios y te adula con tu condición espiritual. ¿Sabes qué le dijo Natán al rey David? Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y muchos de nosotros, en los diálogos que tenemos con gente espiritual, con personas que asisten a nuestra iglesia, ante nuestras peticiones expresadas, las buenas intenciones de un buen siervo de Dios es contestarle: haz lo que hay en tu corazón, porque eres un siervo de Dios, porque eres un hijo de Dios, y Dios a sus hijos no deja avergonzado. Pero aunque esto es verdad en parte, si no consultamos con Dios, el consejo espiritual de un hombre de Dios puede que sea equivocado y no esté en el corazón de Dios. Pero cuando la persona que consultas no te aconseja en el nombre de Dios, también te va a decir una verdad a medias. ¿Era cierto que David fuese un siervo de Dios? Claro que sí. ¿Era verdad que estaba con David? Ciertamente así lo fue. ¿Era verdad que Natán fuese un profeta de Dios? Evidentemente lo era. ¿Era buena la intención del profeta Natán? Buenísima. Pero ¿era la voluntad de Dios? Es una pregunta diferente a todas las anteriores. ¿Venía de parte de Dios? Yo me atrevo a decir por la Escritura, claro que no. No podemos caer en el engaño de las buenas intenciones yendo al lugar equivocado, a las personas equivocadas, aunque sean profetas y personas de Dios. Una cosa sí es verdad, que Dios concederá las peticiones de tu corazón, pero conforme a la voluntad de Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, dice la palabra, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una cosa también es verdad, que Dios tiene profetas entre su pueblo, pero ellos no pueden hablar por sí mismos, sino cuando Dios les envíe a hablar. A Natán le pareció que la propuesta de David era muy buena, pero dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque de verdad que el Señor tenía otros planes, como hoy tiene planes contigo, a pesar de que tenga buenos planes para hacer en su nombre. Al sentir que lo que David se proponía era cosa muy buena, le incentivó dándole la honra como a rey y siervo de Dios, animándole con buenas palabras para que llevara a cabo ese proyecto. Natán le dio ánimos al rey David, no en el nombre de Dios, sino de parte suya, de su propia cuenta, no como profeta, sino como un hombre bueno y prudente. Y aunque esta clase de intenciones sean buenas, debemos tener cuidado de ser consejeros sin antes haber buscado el oportuno consejo de Dios. Las buenas intenciones no bastan. Número 3. Cuando entiendas que Dios siempre tiene mejores cosas que darte, oponiéndose a que actúes en la carne. La Biblia dice, del versículo 5 al 7, de la siguiente manera: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quienes haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios se opondrá cuando actuamos en nuestra carne. La Nueva Versión Internacional dice: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Ahora bien, ¿por qué no quería Dios que David le construyera un templo para él? Dios dijo a David que su trabajo
era guiar y unificar a Israel y destruir a sus enemigos. Y esta tarea requeriría que David derramara una gran cantidad de sangre. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3, se menciona que Dios no quería que un guerrero construyera su templo. Por lo tanto, David hizo planes y recolectó materiales para que así su hijo Salomón pudiera comenzar a trabajar en el templo tan pronto como llegara a ser su rey. Pero cuando entiendas que Dios siempre tiene mejores cosas que darte, no solamente oponiéndose a que actúes en la carne, sino declarándote el propósito para tu vida. Él fue llamado por encima de cualquier aspiración particular, porque dice el versículo 8, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Y de dónde te sacó el Señor, amigo mío, sino detrás del pecado? ¿Y hacia dónde te ha llamado, sino para que estés exponiendo toda la vida espiritual en su nombre? Él declarará el propósito para tu vida, como es la fidelidad en cualquier prueba, y te va a exaltar cuando esta prueba sea superada. Nos dice el versículo 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Pero además, el Señor dará una dirección a tu vida y a mi vida, porque dice la palabra, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pero también tendremos la promesa de la salvación eterna para nuestra vida y para toda nuestra familia. La petición de David era buena, pero Dios dijo que no. Esto no quiere decir que Dios rechazó a David. Es más, Dios estaba planeando algo aún mayor en la vida de David que permitirle el prestigio de construir el templo. Y aunque Dios rechazó la petición de David, prometió que continuaría la casa, es decir, la dinastía de David para siempre. La dinastía terrenal de David terminó 4 siglos más tarde, pero Jesucristo, un descendiente directo de David, fue el cumplimiento final de esta promesa. Cristo reinaría por toda la eternidad, ahora en su reino espiritual y en los cielos, y más tarde en la tierra, en la nueva Jerusalén. La pregunta es, ¿ha orado con buenas intenciones solo para que Dios le diga que no? Esta es la manera que Dios tiene de dirigir su vida hacia un propósito mayor. En conclusión, David aceptó su papel en el plan de Dios y no trató de ir más allá. Algunas veces Dios le dice no a nuestros planes, y cuando esto ocurra, debemos utilizar las otras oportunidades que Él nos da. Aceptar el no de Dios requiere tanta fe como para cumplir el sí de Dios. Amigo mío, las buenas intenciones que tengas para estar viviendo en unión libre, para estar tomando el capital de manera injusta, de manera ilegal, para estar actuando bajo pecado, aunque crea que las obras te van a salvar y tantas cosas más, no bastan. Solo basta la salvación de nuestro Señor Jesucristo, quien te está invitando en esta hora a que inclines tu rostro y a que hagas una oración para tu salvación. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por las buenas intenciones en las cuales ha tenido mi alma contentamiento, pero que por ellas, sin consultar contigo, he caído en el pecado. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, gracias por enseñarme esta gran lección a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.